bendiciones. Para mí es un privilegio, un gran honor poder estar en medio de ustedes en esta mañana, en esta gloriosa mañana que el Señor nos ha regalado. Dándoles gracias primeramente a Dios por la oportunidad, luego a Fernando por invitarme y a todos ustedes por hacer el esfuerzo de estar aquí en esta mañana. Yo pensaba que yo le iba a pedir un poquito más de tiempo a Fernando, pues yo invité a unas cuantas gente y si hubiesen venido todos, yo hubiese tenido que coger por lo menos 10 o 15 minutos para presentarlo. Pero lamentablemente solamente vinieron unos cuantos. Pero gloria a Dios por ellos y por ustedes. Pablo le dijo a los corintios que él plantó y Apolo regó, pero que Dios es el que da el crecimiento. Pablo también dice que el que siembra y el que riega no es nada, que todo lo es Dios, que tiene misericordia. Así que nosotros hacemos el trabajo de invitar a la gente para que venga a escuchar el mensaje. Lo único que podemos hacer es eso. Dios tiene su tiempo para todo y el tiempo de ellos le va a llegar. En el nombre de Jesús yo lo creo. De todas maneras tenemos algunos invitados, gentes especiales para mí, como ustedes también. Ustedes lo saben que son especiales para mí. Pero hay mucha gente que han compartido vida con uno, ¿verdad? Y son gente especiales. Por ejemplo, nosotros tenemos una liga que nosotros jugamos dominó, el pastor Elvis, unos cuantos hermanos de acá. Y hay un amigo que él no sabe que es hermano, pero él es un hermano de la fe. Y lo tenemos hoy visitándonos a nosotros. Él hace Dios una invitación. Ya yo lo he invitado en otras ocasiones, pero hoy fue que a Dios le plació que él estuviera con nosotros. Eduardo, ponte de pies. Ese es por fe, el hermano Eduardo Martínez. Gracias, hermano, por estar acá. También a Richard, ponte de pie. Richard es parte de mi familia, el esposo de mi sobrina Katy. Y ustedes saben que uno tiene amigos, pero hay categorías de amigos. Hay muchas categorías. Yo puedo decir que si yo tengo dos grandes amigos en la vida terrenal, a quien yo voy a presentar ahora es uno de ellos. Juan Alberis Peralta. Beri, ponte de pie. El señor Juan Alberis Peralta Batista. Gracias, hermano, por estar acá. Ellos son hermanos en la fe también. Beri anda también con una persona muy querida, muy amada, está en uno de los escalafones más grandes en mi vida, que es su esposa, Elida Peralta, Mercedes Elida Torres de Peralta. Por favor, Elida, póngase de pie, salúdenme a Elida. Gracias por estar acá. Así que, y a todos ustedes, mis hermanos, gracias por venir, gracias por estar acá. No vamos a perder mucho tiempo, vamos a entrar entonces a lo que vinimos, vamos a la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias. Los que no tienen la Biblia lo van a poner acá, los versículos, para que lo puedan leer. Y vámonos rápidamente a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a abrir la Biblia en Gálatas y vamos a buscar el capítulo 5 de Gálatas. Y vamos a leer solamente 2 versículos. Cuando lo tengan todos me avisan. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer los versículos 24 y 25 al final del capítulo. Dice así la palabra de Dios. Pues los que son de Cristo, presta atención que si tú eres de Cristo, esto te aplica a ti. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre amado, Dios del cielo, Señor, estamos en este lugar proclamando tu nombre, Señor, reconociendo tu grandeza, Señor, reconociendo que tú eres todo y por todo,
y que sin ti nosotros nada somos, Señor. Señor, estamos aquí buscando presencia tuya, Señor, en esta mañana. Señor, te presento mi vida. Te pido que tú no tomes en cuenta, Señor, las debilidades del predicador, sino que tú me uses, Señor, como un vaso para la gloria y tu honra, Señor. Bendice tu pueblo a través de mis palabras, de la que tú vas a poner en mi mente para que pueda ser transmitida y tu pueblo sea edificado en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. El apóstol Pablo fue quien escribió esta epístola a los Gálatas. Y Pablo comienza en este mismo capítulo, a partir del versículo 16, a ayudarnos a entender o a desempacar la idea de que en nosotros habita el Espíritu Santo, pero que al mismo tiempo permanecen en nosotros deseos caídos de nuestra naturaleza pecadora. Pablo nos habla en el versículo 16 de la oposición que existen en estos dos deseos, los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Y nos dice que la oposición es tal, versículo 17, que muchas veces nosotros no podemos hacer lo que queremos hacer. Pablo nos habla de los deseos de la carne en esos dos versículos anteriores al fruto del Espíritu. Podemos decir entonces que el fruto del Espíritu no es otra cosa más que la imagen de Cristo formada en cada uno de nosotros. También podemos decir que el fruto del Espíritu es el proceso, es la obra de santificación que el Espíritu lleva a cabo en cada uno de los hijos de Dios. Cuando llegamos a los versículos que vamos a exponer en esta mañana, versículos 24 y 25, nos damos cuenta rápidamente que tenemos una responsabilidad. Y luego el apóstol Pablo nos deja ver que también tenemos un gran privilegio. Pensemos por un momento en cuán privilegiados somos en que el Espíritu nos capacita primero para luego nosotros poder hacer lo que Él desea. Y a eso nosotros le llamamos andar en el Espíritu. El versículo 24 dice: pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, para el mensaje de hoy, yo tengo dos puntos para el mensaje. Voy a tomar primero la responsabilidad y luego vamos a hablar del privilegio. Entonces, mi primer punto de enseñanza es que, escuchen, quiero que presten atención. Mi primer punto de enseñanza es que nadie puede hacer la obra del Espíritu si su carne no ha sido crucificada. Debemos recordar que Pablo nos habla en el versículo 22 y 23 de este mismo capítulo de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Entonces Pablo nos está dejando ver claramente que estas virtudes del Espíritu no pueden estar presentes en una persona en que no haya crucificado su carne. La pregunta sería entonces, ¿qué es esto de crucificar la carne y cuándo ocurre esto? Bueno, pensemos por un momento en nuestra vida anterior a nuestra conversión, o aún en personas que aún no le han entregado su vida a Cristo. Los deseos de la carne andan por ahí sin control o con muy poco control. El único control, si existe, sería el de la conciencia por la ley moral escrita en sus corazones. Pero nosotros sabemos que nosotros somos capaces de anestesiar esa conciencia.
de adormecer esa conciencia, de cicatrizar esa conciencia. De manera que en sentido general, los deseos de la carne antes de nuestra conversión andaban por su cuenta, como decimos aquí en nuestro país. Pero ese no es el caso y las cosas han cambiado. En la persona que no ha entregado su vida a Cristo aún, los deseos de la carne no tienen una fuerza superior que lo pueda vencer, que lo pueda debilitar. Ni siquiera eso puede hacer. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu viene a nosotros y comienza a frenar esas pasiones, a controlar esas pasiones, a debilitar esas pasiones negativas que nosotros tenemos. Y es tanto así que el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 4 de Romanos que nosotros debiéramos considerarnos como muertos al pecado. Pablo no nos está diciendo que no hay pecado en nosotros. Lo que Pablo está diciendo es que algo ocurrió en la cruz de Cristo primero y luego en nuestra conversión que nosotros debiéramos considerarnos como muertos al pecado. Pablo dice en esta misma epístola, en capítulo 2, versículo 20, nos dice, ¿qué nos dice? Gálatas 2:20. Es un versículo muy conocido. Dice: juntamente con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para agradar por la fe al Hijo de Dios, que se entregó, que me amó y entregó su vida por mí. Entonces nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo el día de nuestra conversión. Entonces, teológicamente hablando, nuestra carne fue crucificada el día de nuestra conversión. Cuando nosotros tomamos la decisión y entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. ¿Ok? Y comenzamos el proceso de santificación. Pero hasta ese momento el pecado era nuestro amo. El pecado reinaba en nuestras vidas. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de pecado. Pero una vez Cristo viene a nosotros ponemos nuestra confianza en Él, el Espíritu Santo ahora reina en nosotros y nuestras vidas están bajo un nuevo gobierno. Hay una nueva administración. Hay alguien que ejerce señorío sobre nosotros y a quien nosotros tenemos que rendirle cuenta. Gloria sea su nombre. Hay un señor llamado Philip Ryken. Este señor es director de Winter College en Estados Unidos. Y él, cuando Pablo nos habla de los deseos de la carne y el fruto del Espíritu, Pablo está tratando de identificar los problemas que nosotros tenemos dentro. Y Pablo utiliza una metáfora para que nosotros podamos entender claramente qué es lo que significa el crucificar la carne. Este señor, Philip Ryken, escucha lo que él dice para ayudarnos a entender un poquito esto de la metáfora. Un poquito nada más. Escucha lo que él dice. Philip Ryken dice, déjame ponerme los ojos, por favor. Philip Ryken dice: el espíritu está involucrado en un combate moral con la carne, con los deseos de la carne. La naturaleza nueva contra la naturaleza vieja hacen guerra una con la otra. Las pasiones de la naturaleza carnal, en esta guerra no habrá un cese al fuego. Me gusta esa idea. Ustedes han oído en la guerra que había entre Irán y Estados Unidos que andaban buscando mediadores para que hubiese un cese al fuego. Philip Ryken dice que en la batalla entre la carne y el espíritu no puede haber un cese al fuego. Philip Ryken dice que el espíritu no puede
perdón, ¿cómo que dice? Ok. Philip Ryken dice que la naturaleza espiritual no puede entrar en negociaciones de paz con la naturaleza carnal y tampoco puede rendirse. El espíritu tiene que batallar el pecado hasta hacerlo morir. Por eso, cuando el espíritu captura la carne, él no simplemente lo retiene como prisionero de guerra. No. En las guerras hay prisioneros de guerra. El espíritu no lo retiene como prisionero de guerra, sino que él le hace la guerra. El espíritu pone la naturaleza carnal a muerte. Y esto no es una simple o cualquier muerte. La forma de hacerla morir es crucificándola. Pablo utiliza una metáfora para hacernos entender exactamente lo que Philip Ryken quiere decir: la crucifixión. Nosotros, hoy día, la crucifixión no es algo habitual entre nosotros, pero lo fue en la antigüedad. Y nosotros sabemos por la tradición y la historia que un crucificado podía durar horas en la cruz o días en la cruz. De esa misma manera, nuestra carne, después que fue crucificada, la carne sigue viva con pasiones y deseos. El crucificado, aunque estaba crucificado, seguía teniendo deseos, seguía teniendo pasiones y muchas veces hasta expresaba algunos de esos deseos. Cristo mismo, cuando fue crucificado, en una ocasión dijo que tenía sed y quería que le dieran algo de beber. De esa misma manera, la naturaleza carnal, aunque ya fue crucificada, ella sigue deseando y demandando de nosotros. Ahora que nosotros tenemos el espíritu, podemos ceder en la carne a esos deseos de la carne o antagonizar esos deseos a través del espíritu. Porque ya el espíritu está en nosotros. Pero sigamos con la metáfora. La crucifixión fue cruel, dolorosa. Y lo que Pablo está diciéndonos hoy, en esta mañana, a nosotros, que cuando se tratan de los deseos de nuestra carne, que aún están vivos en nosotros, nosotros tenemos que tratarlo de una manera cruel y no dejarlo bajarse de la cruz. Pero eso no es una enseñanza nueva de Pablo. Eso es una enseñanza dicha de otra manera del mismo Cristo Jesús. Escuchen lo que Cristo dijo en Marcos capítulo 9. Marcos 9, versículo 43. Escuchen lo que Cristo dijo. Dice Marcos 9:43: si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Eso es radical. Ahí no hay nada de paños tibios. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga. Versículo 45. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado en el infierno. Y si tu ojo, versículo 47, y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo los dos ojos ser echado en el infierno. Cristo usa estas ilustraciones gráficas, hiperbólicas, para dejarnos entender lo mismo que Pablo está diciendo en Gálatas, que cuando se trata del pecado que mora en nosotros, tenemos que tratarlo con tanta severidad como nos sea posible. El ojo pudiera representar cosas que yo he visto. Esas cosas no pueden seguir en mi vida, córtala, dice el Señor. Las manos pudieran representar cosas que he hecho. Esas cosas no pueden continuar en mi vida. Tengo que cortarla. El pie pudiera representar lugares donde he ido. Ya esos lugares no los puedo seguir visitando. Córtalo, dice Cristo. De manera que hay cosas que no podemos, cosas que hemos visto que no podemos seguir viendo. Hay manera de pensar que tiene que cambiar.
Hay formas de hablar que tienen que ser modificadas. Hay cosas que hemos hecho que no podemos seguir haciendo. Hay lugares en donde ni siquiera puedo volver a poner pie. Estas son maneras gráficas de dejarnos entender o poder entender que nosotros tenemos que crucificar nuestra carne día a día, momento a momento, porque nosotros tenemos la capacidad para poder hacerlo, porque el Espíritu ya está en nosotros. Esto que acabo de leer es congruente. Quiero andar rápido porque el tiempo avanza. Es congruente con lo que Cristo dice también en Lucas 9:23. Escucha con atención lo que Cristo dice en Lucas 9:23. Dice: y a todos les decía. ¿A quién les decía? Ok. No solamente a los que estamos aquí, que ya somos cristianos, sino también a los que aún no han tomado esa decisión. Dice que a Cristo a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No es la cruz de Cristo, es la suya. Ok, tome su cruz cada día y sígame. Lo que Cristo está diciendo, mis hermanos, en esto que acabamos de leer, que si alguien verdaderamente, la palabra verdaderamente no está, pero es fácil colocar. Si alguien verdaderamente quiere seguirme, estas son mis condiciones. Número 1, niéguese a sí mismo. El negarnos a nosotros mismos no es otra cosa que rendir nuestra voluntad y nuestro anhelo y nuestro deseo al Señor. Luego dice, número 2, tome su cruz. Recuérdense que la cruz lo que representa es muerte. ¿Por qué yo tengo que tomar mi cruz día a día? Porque día a día yo tengo que hacer morir esos deseos pecaminosos que aún están en mí. Yo tengo que cargar mi cruz y saber que esos pecados están clavados en la cruz y que yo no le puedo permitir bajarse de la cruz. Cuando llegue a mi vida, yo tengo que tratarlo con toda la severidad posible para que esos pecados no vuelvan a controlar mi vida. Cristo dice: primero, niégate a ti mismo, rinde tu voluntad. Segundo, crucifica tu carne día. Y tercero, eso no es en un momento determinado, es todo el tiempo, día a día. Tres condiciones para poder seguir a Cristo: negarnos a nosotros mismos, seguir la carne crucificada, y tiene que ser diario. O sea, es una decisión voluntaria el que quiera. Si alguien quiere, no es obligado, pero si alguien quiere seguirme, una decisión voluntaria. ¿Ok? Día a día, constante. Y soy yo que tengo que hacerla. Nadie puede hacer eso por mí. Tres condiciones para poder seguir a Cristo. Pero sigamos con la metáfora de la crucifixión, porque eso es lo que Pablo está tratando de enseñarnos, de que nosotros podamos entender. La crucifixión fue cruel, dolorosa, vergonzosa. Y cuando se está hablando de esto, es para dejarnos entender a nosotros que si alguien viene pintándote pajarito en el aire y te dice a ti que la santificación es un proceso que el Espíritu lleva a cabo, tú dices amén, Él es. Pero es un proceso doloroso.
Porque hay que hacer morir los deseos de la carne, y no es el Espíritu que lo hace morir. El Espíritu lo que hace es que nos empodera y nos capacita para que nosotros lo hagamos morir. Entonces tenemos que estar preparados por el Espíritu, capacitados en el Espíritu, para poder vencer esos deseos. Por eso yo di el título de este mensaje: capacitados para vivir en el Espíritu. Mis hermanos, el Espíritu nos ha capacitado. No es que solamente tú puedes vivir en el Espíritu, es que tú fuiste preparado previamente para que lo pudieras hacer. El versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Pero es porque ya hemos sido capacitados. Ahora, ese versículo en la nueva versión internacional lo tiene más apegado al texto original. ¿Ok? Y nos dice, escuchen bien, lo que nos dice la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, perdón. Nos dice: ya que vivimos por el Espíritu. Aquí en la Reina Valera y en la Biblia de las Américas dice: si vivimos por el Espíritu. La nueva traducción viviente dice: ya que vivimos por el Espíritu. Es un hecho. Es un hecho indubitable, no hay vuelta atrás. Ya que vivimos por el Espíritu. Porque fuimos capacitados para eso, para vivir en el Espíritu. Entonces, Pablo nos dice, o esta traducción de la Biblia nos dice: ya que vivimos por el Espíritu debemos marchar. Y es una mejor traducción porque hace alusión a los soldados cuando están marchando, que van en una línea recta y no se pueden torcer ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces el versículo que nos está diciendo es que ya que nosotros vivimos por el Espíritu, debemos seguir la línea recta del Espíritu. Y no nos podemos mover ni para la izquierda ni para la derecha. Seguir la línea recta del Espíritu en nuestras vidas, sin permitir que esos deseos malignos que están en nosotros controlen nuestras vidas, porque ya nuestras vidas han sido controladas por el Espíritu. Ustedes han visto a los soldados, quizá en películas o quizá de manera presencial, cuando ellos están marchando, como ellos van, ya sean que ellos caminen o que vayan trotando, ustedes lo ven que ellos siguen una línea recta. Entonces Pablo nos está diciendo: ya que tú vives por el Espíritu, sigue la línea recta del Espíritu. Y eso es congruente con lo que Pablo dice en Romanos 8:14, donde nos dice que si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu. O Pablo lo dice al revés: todos aquellos que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Es congruente con lo que Pablo también dice aquí, entonces. O sea, que la Biblia tiene un solo lenguaje congruente en todo. Como dije que tenía 2 puntos, y ya el tiempo avanzado, entonces vamos a tomar ahora el segundo punto, que es el privilegio. Dije que teníamos una responsabilidad. Acabo de definir cuál es la responsabilidad nuestra. La responsabilidad, ¿cuál es la responsabilidad, mis hermanos? Es mantener la carne crucificada, no permitir que se baje del madero. Entonces el privilegio es el siguiente. Este es mi segundo punto del mensaje. Es que el Espíritu es quien nos capacita para poder vivir en el Espíritu. Que eso es lo que estamos leyendo en el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, la pregunta sería: ¿cómo es que el Espíritu nos capacita para poder vivir en el Espíritu? Bueno, piensen un momento en esto. El libro de Efesios capítulo 1 versículo 2 nos dice, capítulo 2 versículo 1 nos dice que Él, hablando de Dios, nos dio vida juntamente con Cristo cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En otras palabras, lo primero que el Espíritu hace es darnos vida.
que nosotros podamos entonces hacer la obra del Espíritu. Inmediatamente que el Espíritu nos trae de la muerte a la vida, libera nuestra voluntad de la esclavitud del pecado. Las amarras fueron quitadas, las cadenas fueron quitadas. Pero lamentablemente, mis hermanos, algunos de nosotros todavía andan en amistad con el pecado, cuando ya las amarras fueron quitadas. Las amarras fueron quitadas, las cadenas fueron tumbadas y el Espíritu comenzó la obra de santificación en nosotros para ayudarnos a poder vivir en el Espíritu. El Espíritu desarrolla el buen deseo de que habla Gálatas 5:17. Los deseos del Espíritu. El Espíritu desarrolla esos deseos para que nosotros podamos combatir los deseos de la carne. ¿Ven cómo el Espíritu nos va capacitando? El Espíritu es quien desarrolla fe en nosotros. El Espíritu hace morir los deseos de la carne en nosotros. El Espíritu es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Nosotros a veces no queremos ni siquiera leer la Biblia, ni orar, ni hacer nada. Pero el Espíritu está ahí provocándonos, dándonos ese deseo para que nosotros lo podamos hacer. Y luego nos capacita y nos da las energías para que lo podamos hacer. ¡Wow! Así es la capacitación del Espíritu. Mis hermanos, a mí me hubiese gustado, y yo pensaba que esta iglesia iba a estar hoy reventada, para que pudieran escuchar esto, pero por lo menos lo están grabando. Tal vez se motiven y lo escuchen. Porque esto es algo, mis hermanos, que nosotros tenemos que aprender y vivir día a día, cada día. Y no es solamente uno ni dos, ni el pastor, ni los líderes, es todos que tenemos que hacer esto. Porque el Espíritu no solamente está en los líderes, está también en ustedes y en mí. Y nosotros tenemos que batallar con esos deseos día a día, mis hermanos. Y tenemos que estar preparados para poder vencer esos deseos y esos pecados que aún permanecen en nuestro cuerpo. El Espíritu es el que produce, como ya dije, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si fuera por nosotros no hiciéramos nada, Rodi. Pero el Espíritu está ahí motivándonos, incitándonos a orar, a leer la Biblia, a hacer todo lo que tenemos que hacer. Pablo nos amplía un poco la idea de cómo el Espíritu nos capacita en Romanos capítulo 8, del versículo 12 al 14. Romanos 8, versículo 12 al 14. Escucha lo que Pablo dice. Así que, hermanos, somos deudores. Así que somos deudores, hermanos. No a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Verdad? Y vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces Pablo nos está diciendo que nosotros somos deudores, pero que no somos deudores a la carne. Y si nosotros no somos deudores de la carne, ¿a quién es que somos deudores? Pues obviamente al Espíritu. Al Espíritu nosotros debemos el hecho de poder amar a Dios. Al Espíritu nosotros debemos el hecho de poder obedecer a Dios. Al Espíritu nosotros debemos el hecho de lucir un poco más como Cristo y menos como nosotros mismos. Así que Pablo dice que nosotros somos deudores, pero no a la carne. En mi carne, dice Pablo, Romanos 7:18, nada bueno hay. A la carne, mis hermanos, nosotros no le debemos absolutamente nada. Todo lo que nosotros debemos, todo lo bueno que hay en nosotros, se lo debemos al Espíritu.
De manera que lo bueno que hay en nosotros vino de fuera, no estaba dentro de nosotros, porque era en el Espíritu que estaba. Entonces ahora está en nosotros porque el Espíritu está en nosotros. Entonces fíjense lo que Pablo dice en el versículo 13, ahí mismo. Leí el 12. Escucha lo que dice: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si viven por el Espíritu, entonces hacen morir las obras de la carne y vivirán. Noten que Pablo no dice, escucha bien, él no está diciendo: si alguna vez ustedes hacen una obra de la carne, ustedes van a morir. No, es que si vivo, si ese es mi patrón, si ese es mi estilo de vida, entonces habré de morir. Porque si yo vivo de esa manera, lo que significa es que yo no soy creyente. Pero Pablo dice: pero si ustedes viven por el Espíritu, acuérdense que Gálatas dice: si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Ahora dice: pero si ustedes viven por el Espíritu, las obras de la carne ustedes tienen que hacer morir, y entonces vivirán. Pablo nos dice, esta es la conclusión que Pablo llega: porque los que son guiados por el Espíritu, esos, los que son guiados por el Espíritu, los tales son los verdaderos hijos de Dios. Esa es la conclusión que Pablo llega. Entonces, mis hermanos, si tú eres verdaderamente hijo de Dios, tú estás siendo guiado todos los días por el Espíritu. Día a día, momento a momento, el Espíritu está ahí guiándote para que tú te sometas a la voluntad de Dios. Alguien podría preguntar: hermano, entonces, ¿y qué es lo que pasa cuando nosotros desobedecemos? Porque si estamos siendo guiados todo el tiempo por el Espíritu, ¿por qué desobedecemos? Cuando nosotros desobedecemos las órdenes del Espíritu, la guía del Espíritu, mi hermano, tenemos esa capacidad para hacerlo. Lo que estamos haciendo es, escuche, negando el poder infinito de Dios que puso dentro de nosotros en el Espíritu. Nosotros estamos desobedeciendo los impulsos del Espíritu, que lo podemos también hacer. El Espíritu a veces nos dice: no lo hagas, no lo hagas, y nosotros lo hacemos. Y después que lo hacemos, el Espíritu te dice: ve, restaura, pide perdón. Pero el orgullo nuestro y nuestro ego es tan grande que no hacemos lo que el Espíritu nos dice que tenemos que hacer. El Espíritu está ahí guiándonos todo el tiempo. Pero esos pecados que todavía reinan en nuestras vidas muchas veces nos llevan a contradecir lo que ya el Espíritu sabemos que nos está diciendo. Entonces negamos, mis hermanos, el poder infinito que Dios puso dentro de nosotros en el Espíritu. Y eso es un pecado grave. Cuando nosotros sintamos represión del Espíritu, que el Espíritu dice: restaura, pide perdón, debemos hacerlo, mis hermanos, porque es para nuestro bien. Y recuérdense que Cristo dijo que tenemos que rendir nuestros deseos y nuestra voluntad para poder seguirle. Entonces, todo lo que estamos leyendo y todo lo que estamos viendo es congruente. El Espíritu siempre va a estar ahí, si usted es un verdadero hijo de Dios, dirigiéndose. El Espíritu no se va y viene. El Espíritu vive en usted. El Espíritu mora en usted. Y el Espíritu lo está guiando momento a momento, día a día, circunstancia por circunstancia. No dude nunca eso. El Espíritu siempre va a estar ahí guiándolo. ¿Cómo nosotros podemos vivir vivir en el Espíritu de una manera práctica? Recuérdense que vivir en el Espíritu no es una experiencia mística. Vivir en el Espíritu no es alimentar mis sueños, mis esperanzas. No. Vivir en el Espíritu es tan natural como el respirar cada momento.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir en el Espíritu? El tiempo avanza y tengo que ir cerrando el mensaje. Hay una lista de 10 puntos que yo escribí por aquí. Muchas cosas que voy a tener que dejar de decir, pero escuchen esto, yo escribí 10 puntos que si nosotros hacemos estos 10 puntos, nosotros tranquilitos estamos viviendo en el Espíritu. Escuche. El texto de hoy nos llama a vivir por el Espíritu. La pregunta entonces, si continúo con mi reflexión final de cierre, la pregunta entonces es: ¿cómo yo vivo por el Espíritu? Recuerda que no es algo místico, es práctico. Y aunque he dicho muchas cosas, yo creo que necesito todavía decir otras de cómo es que se vive por el Espíritu. De una manera natural, regular, día a día, en el trabajo, en la universidad, en la casa y en cualquier lugar que estemos. Si estamos siendo dirigidos por el Espíritu, primero, lo que debemos hacer es renunciar a todos los días a las rebeliones de nuestra carne que se oponen al trabajo del Espíritu todos los días y en cada momento. Renunciar a las rebeliones que hay de nuestra carne interior todos los días. Ese es el primer punto. Segundo, oras de manera primaria para entrar en la voluntad de Dios, no para devengar beneficios. No es que no podamos orar por necesidades que tenemos, podemos orar. Pero la oración primordial del creyente es que nuestra oración, nosotros podamos entrar en el propósito de Dios con nuestras vidas. Pero nosotros somos expertos orando para devengar beneficio de Dios. No. Lo principal es orar para que el propósito de vida de Dios, que Dios tenga conmigo y con ustedes, sea cumplido. Esa es la oración primordial. Tercero, leer la palabra regularmente, que fue inspirada por el Espíritu. Y luego te haces un compromiso a ti mismo de salir y poner en práctica lo que has leído. De manera que no seas simplemente un oidor de la palabra, sino un hacedor de ella. Cuarto, tú comparas las decisiones que estás a punto de tomar con las enseñanzas de la palabra y luego tú sometes al cautiverio todo pensamiento que se levanta en contra de esa sabiduría de Dios y desobedece todo pensamiento que es contrario a lo que la palabra te está diciendo que haga. Quinto, rehusas a leer solamente los pasajes que te bendicen. Tú lees un salmo, Dios bendijo a David. Próximo salmo, Dios te ama. Próximo pasaje, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Próximo pasaje, Dios cuidará de tus hijos. Próximo pasaje, tienes una promesa eterna en los cielos. Próximo pasaje, tienes una herencia reservada. Próximo pasaje, Dios perdona. Próximo pasaje, su gracia es más grande que tus pecados. Próximo pasaje, nada que me confronte. Yo soy un rey. Yo estoy bien. Debemos rehusar solamente a leer pasajes que nos bendicen, mis hermanos. También pasajes que nos confrontan. Esos son los que nos hacen crecer. Número 6. Sé que terminó el tiempo ya. Número 6, pero ya estoy terminando.
Te comprometes a romper con toda irreconciliación. Mis hermanos, el evangelio que Cristo trajo, el evangelio que Cristo pronunció, que Cristo dejó, es el evangelio de la reconciliación. Es la forma como Cristo vino a reconciliar a Dios, que es santo, 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 con la humanidad pecadora, pecadora, pecadora. Ese es el evangelio de la reconciliación. Dios odia las irreconciliaciones. Eso significa que no es, entre nosotros van a pasar problemas y van a pasar, somos humanos, tenemos problemas. Pero tenemos que buscar la manera de dejarnos guiar por el Espíritu para romper toda irreconciliación que haya. Si yo sé que yo he pecado contra mi hermano, debo ir donde mi hermano y pedirle perdón. Si mi hermano pecó contra mí, dice la Biblia, ve donde tu hermano, reconcíliate con tu hermano. Entonces ese es el punto número 6. Tenemos que odiar las irreconciliaciones y reconciliarnos, no solamente con Dios, sino también con los hermanos. Número 7. Te compromete a sacar de tu vida todo elemento de impureza que existe en tu caminar. Caminar en el Espíritu es tan natural como esto, miren. ¿Qué yo hice? Yo inhalé aire puro y exhalé CO2, que si permito que se quede dentro de mi cuerpo, me llega a matar. De esa misma manera, mis hermanos, miren, escuchen. Usted coge su Biblia, usted la coge, inhala la palabra, permite que la palabra entre a su mente y a su corazón, y la palabra inhalada sacará toda la impureza que está dentro de usted. Permitir que la palabra nos limpie. Tengo que andar rápido porque ya estoy en cero. Número 8. Te comprometes a cuidar tu alma como cuida tu cuerpo. ¿Usted oyó eso? Te comprometes a cuidar tu alma como tú cuidas tu cuerpo. ¿Cómo nosotros cuidamos nuestro cuerpo? Nosotros nos bañamos todos los días o más de una vez. Tú cuidas tu peso, tú cuidas tu piel, tú cuidas tu pelo. Hasta pelo de mano ponemos. Cuida el desarrollo de tu musculatura, cuida tu sueño, cuida tu descanso, cuida tu dentadura. Tengo experiencia de eso. Cuida tus uñas, cuida tu dieta, cuida tu cuerpo. Y no hay problema con eso. Debemos hacerlo. Pero ¿y cómo tú cuidas tu alma? ¿Cuidamos nuestras almas con tanta rigurosidad como nos cuidamos nuestro cuerpo? Entonces tú tienes que comprometerte a cuidar de tu alma de una manera más exhaustiva que lo que tú cuidas tu cuerpo. Porque toda esta lista que yo acabo de leer de lo que nosotros cuidamos es pasajero, eso se queda aquí. Nada de eso va para la eternidad. Pero el alma sí. Entonces tenemos que aprender a cuidar nuestras almas. Voy rápido, Fernando. Yo sé que tenemos un servicio. 9. Termino, lo voy a leer. 9. Cuida lo que oyes y cuida lo que dices. Usualmente decimos según oímos. Número 10. Cuida lo que piensas en privado y cuida lo que vives en público. Si hacemos estas cosas, esos 10 puntos, nosotros estaremos seguramente viviendo por el Espíritu. De una manera natural, sin trauma y sencillo. No es algo místico, mis hermanos. Es algo natural que el Espíritu nos capacitó para que nosotros pudiéramos vivir de esa manera. Entonces, el tema es capacitado para vivir por el Espíritu.
Levanten la mano los que han sido capacitados para vivir por el Espíritu. Entonces tenemos un compromiso de hacer morir lo terrenal y la carne en nosotros. Así que con eso los dejo, mis hermanos. Padre amado, Dios del cielo, gracias, Señor. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Tú dices que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor, sino que ella hará el trabajo por la cual tú las enviaste. Señor, te pido que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo poder obedecer tu palabra, Señor. Poder andar en el Espíritu. Comprometernos, Señor, a romper todo yugo de atadura, de pecado que hay en nuestras vidas. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios. Y gracias por permitirme predicar tu palabra. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Si es para Dios, déselo con vida. Gloria a Cristo Jesús. Puede sentarse. Estamos más que bendecidos de estar aquí en la casa del Señor. Me siento honrado porque me han dado la oportunidad de ser el segundo predicador de este hermoso retiro, glorioso retiro para la gloria de Dios. Bendigo la vida del primer predicador, gran mensaje poderoso. La iglesia ha sido edificada. Hoy me han pasado muchas cosas. Yo tuve que salir prácticamente de manera emergente a resolverle un asunto a un cliente que tengo. Y en el camino él se me puso medio malito, un señor, y tuve que traerlo. Y yo creo que todo lo que pasa en nuestras vidas, todo, absolutamente todo, es porque Dios así lo quiere. Sí, porque él se iba para su casa, él me iba a dejar aquí, se iba para su casa, se puso medio malito, yo tomé su vehículo y nada, yo me lo traje para acá. Míralo allá, ese señor que está allá, gloria a Dios. Aparentemente él salió sin desayunar, se le compró un sándwich. Yo creo que ya él se siente mejor, yo creo que ya se le fue el mareo. Gloria a Dios. Nada, hermano, esta es tu casa, esta es una familia de fe que ama de verdad. Amén. Él vive en Cienfuegos. Ahorita me le cogen el número y me le dan calor. Gloria a Dios. Estamos bendecidos, iglesia. Y entendiendo que el tiempo avanza, yo por lo regular predico corto y hoy será igual. El tema que estamos tratando en este hermoso y glorioso retiro, que es consolidados y unidos en amor, es un tema muy especial y muy importante y que deberíamos de tratarlo siempre, no solamente en esta iglesia, sino en todas las congregaciones, porque si hay algo que hace falta en las congregaciones para evitar que muchas veces las iglesias o las congregaciones flaqueen o cometan siempre el mismo error, que de hecho hay muchas congregaciones que suelen cometer los mismos errores, es por la falta de consolidación y por la falta de unidad que hace falta en la iglesia. Y nosotros creemos que cuando una iglesia o cuando los miembros somos consolidados, somos ayudados mutuamente y mantenemos esa unidad y esa cercanía con los hermanos, pues los problemas de esos hermanos y las situaciones de esos hermanos las podemos como sobrellevar. Podemos ayudarnos mutuamente, podemos contemplar y estar siempre en armonía con ese hermano. Gloria a Dios. Y antes de yo entrar en detalle de lo que Dios ha puesto en mi corazón, a mí me gustaría dar algunas definiciones acerca de la consolidación. Y estas definiciones que yo voy a dar va fuera de lo espiritual, pero a la misma vez se puede espiritualizar. En términos de finanzas, consolidar significa agrupar. Escuche bien esa palabra, agrupar. Varias obligaciones económicas en un solo crédito para pagar una única cuota. En términos de informática, consolidar significa juntar datos, archivos o reportes provenientes de distintas fuentes o sucursales en un único archivo. Fíjese que en estas dos definiciones que yo acabo de dar,
se utilizan dos palabras que va acorde a la unidad. Una es agrupar y otra es juntar. Todas te llevan hacia una definición y es unidad. Pero ahora escuchen las otras dos definiciones de consolidar. En términos de negocio, consolidar es hacer que un proyecto, en este caso la iglesia, gloria a Dios, me perdí, en este caso la iglesia, alcance estabilidad, crecimiento y madurez. Y me encanta el término estabilidad, porque hay muchas congregaciones que le hace falta estabilidad. ¿Sabe cuál es la condición de una iglesia que no es estable? Es inestable. Y por eso le dicen iglesias cojas, porque viven cojeando. Sin embargo, parte de lo que es consolidar es que la iglesia se mantenga estable. ¿Pero estable ante qué? Ante las situaciones, ante las pruebas, ante los días malos. Que la iglesia siga poniendo la fe y el nombre de Cristo en alto, independientemente de lo que pase. Gloria a Dios. En términos de construcción, consolidar es reforzar o darle solidez a una estructura, que en este caso es la iglesia. ¿Para qué? Para que sea resistente. Aleluya. Ahora usted se pone a analizar, iglesia. Imagínese una iglesia consolidada y una iglesia que por medio de la consolidación se mantiene unida. Iglesia, ninguna maquinación del diablo será suficiente como para vencernos. Ningún plan del enemigo será suficiente como para derrumbarnos. Porque una iglesia unida jamás será vencida. Gloria a Dios. Pero ¿qué es la unidad? Y aquí voy a darle una sola definición. La unidad es una propiedad de características de un ser o cosa que indica que es indivisible. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que no se puede partir, no se puede romper. Y de la única manera que se rompe la unidad, en este caso la iglesia, es si se rompe Cristo, y Cristo no se rompe. Dice, no se puede partir sin que su esencia se destruya. ¿Y usted sabe cuál es la esencia de la iglesia? Efesios 4:15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es el principio, es el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Pero me encanta Colosenses 2:9 y 10, porque toda plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y toda autoridad. Gloria a Cristo Jesús. Para nosotros ser consolidados, si queremos un ejemplo, claro de lo que es consolidar, nosotros tenemos que mirar la imagen de Jesús. Pero no es solo mirarla, también es imitarla y hacerlo a la misma manera de Jesús, para que nosotros podamos ver la efectividad que da consolidar. Y yo te lo voy a detallar hablándote de una sola persona dentro de todos los discípulos de Jesús, y ese hombre es Pedro. Dios se encuentra con Pedro en el mar de Galilea, y en ese lugar Jesús le dice, sígueme. Pedro lo comienza a seguir, y en medio de ese seguimiento Jesús comienza a consolidar a Pedro. Y fue tan fuerte la consolidación que Jesús
hizo en Pedro, que lo primero que Jesús hace en él es cambiarle el nombre, es cambiarle la identidad. Le dice: ya no serás más Simón, ahora te vamos a decir Pedro. Y ahí comienza una trayectoria donde vemos a Pedro caminar con Jesús y siendo consolidado con Jesús. Durante toda esa trayectoria, aunque quizás en la Biblia no aparezca todo lo de Pedro, habían situaciones, habían temperamentos que corregir, habían defectos que corregir, había muchas cosas que tenía Pedro que tenía que ser trabajado por Jesús. Pero esta es la consolidación, es trabajar con esas cosas que nosotros como seres humanos tenemos, como personas de carne y hueso, cometemos muchos errores, pero esa es la tarea de Jesús. Así que durante toda esa trayectoria en la que Pedro camina con Jesús, Pedro es consolidado. Llega una ocasión, iglesia, donde Jesús le dice a Pedro: tú me vas a negar. Pedro, muy consciente y claro del amor y la cercanía y la unidad que él tenía con Jesús, Pedro estaba claro de que no lo iba a hacer. Sin embargo, Jesús tenía claro de que sí lo iba a hacer. Y durante esa trayectoria de consolidación pasa algo que a mí me llama mucho la atención, y es la manera en la que Cristo muestra que consolida a Pedro. Y no solamente a Pedro, yo estoy poniendo a Pedro como ejemplo, pero Cristo consolidaba a todos de la misma manera. Pero hubo una ocasión, iglesia, donde cuando a Cristo lo van a apresar, donde van todos los guardias y con la intención de apresar a Cristo, dice la palabra de Dios que Pedro le corta la oreja a uno de los soldados o a uno de los siervos. Cuando él le corta la oreja, oigan la expresión de Cristo. Cristo le dice: Pedro, suelta la espada, suéltala. Le sana la oreja a aquel a quien él se la había cortado. Y en medio de esto, yo leyendo y deteniéndome a ver con claridad por qué Cristo lo manda a soltar la espada, ¿usted sabe por qué era? Porque Cristo quería guardar la vida de Pedro. Porque él atentó contra un soldado. Los soldados podían atentar en contra de la vida de Pedro. Y anteriormente a eso, cuando ellos van a apresar a Jesús, no es solamente a Jesús a quien agarran, ellos lo agarran a todos. Ellos agarran a todos los discípulos. Y en medio de esto, cuando Cristo está viendo el peligro que estaba arropando a los discípulos de él, Jesús le dice: espérense, suéltenmelo a todos. Yo soy el que ustedes buscan, para que sea cumplido lo que el mismo Jesús dijo: ni uno de ellos me fue quitado. Porque consolidar no era solamente los sermones que Cristo les daba. Consolidar no era solamente las parábolas que Cristo les decía. Consolidar no solamente era la enseñanza. Consolidar era y sigue siendo guardar la vida de aquellos a quienes te fue dado. Aleluya. Pero toda consolidación, iglesia, toda consolidación tiene un resultado. Y en el caso de Pedro, iglesia, el resultado fue sorprendente. Después de que Pedro niega a Jesús, yo me imagino a Pedro en esa temporada en la que Jesús todavía no había resucitado, no se le había aparecido. En esa temporada yo me imagino a un Pedro triste, a un Pedro lleno de amargura, a un Pedro pasando por situaciones lamentables en su vida, porque él negó a aquel que lo defendió, a aquel que lo cuidó, a aquel que lo restauró. Cuando Cristo resucita, Cristo comienza a caminar con Pedro por el lago y comienza a caminar con él y establece una conversación de amistad, una conversación de unidad. Y en esta conversación Cristo le hace la misma pregunta 3 veces: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Jesús, yo te amo. Pedro, te lo voy a volver a preguntar. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Jesús, yo te amo. Pues te lo voy a preguntar una 3.ª vez. ¿Te recuerdas? Me negaste 3 veces, yo te lo voy a recordar otra vez. Pedro, ¿tú estás seguro de que me amas? Y Pedro, medio triste, porque se recordó de lo que él había hecho, le dice: Jesús, sí, yo te amo. Ahora Jesús, a la respuesta de su amor, ya Jesús lo consolidó. Ahora, si tú me amas, ahora yo quiero que tú consolides a otros. Ustedes están viendo el resultado de la consolidación.
que usted pasa por esa etapa de consolidación, pero llega un momento en el que usted tiene que comenzar a consolidar a otros, en el que usted tiene que ayudar a otros. Y Pedro entendía tan claro esto, iglesia, pero tan claro esto, iglesia, que Pedro dejó de vivir como aquel que había traicionado a Jesús y comenzó a vivir como aquel que había sido consolidado por Jesús. Y yo te lo voy a decir, o mejor dicho, yo te lo voy a aclarar de qué manera tan real se tomó Pedro el perdón de Jesús, que usted se va a quedar sorprendido. Pedro se presenta en el pórtico de Salomón y oigan lo que él comienza a decir: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a Jesús, a su Hijo Jesús. Y escuchen lo que dice: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y yo no sé usted, iglesia, pero yo me imagino a Pedro aquí en República Dominicana diciéndole a un grupo que negaron a Jesús, cuando el mismo Pedro también lo negó. Hermano, acribillan a Pedro. Lo acribillan, porque a nosotros nos encanta juzgar y nos encanta revivir el pasado ajeno. Pero como Pedro conocía y sabía la validez del perdón de Jesús, a Pedro no le importaba decirle a otro: tú negaste a Jesús, porque ya lo que identifica a Pedro no fue que él lo negó, es que él ahora vive para aquel a quien él un día negó. Reconocer el perdón de Cristo, iglesia, reconocer el perdón del Señor hacia cualquier pecado que tú cometiste, iglesia, déjame decirte algo, te cambia la vida por completo. Reconocer el perdón de Jesús, iglesia, te delega autoridad. Usted no ve mucha gente que peca y vive en una condición siempre como que no se pueden levantar, como que pecan y vuelven y caen y esto y que lo otro. Hermano, es que nosotros tenemos que aprender a reconocer y a valorar el perdón de Jesús. Cuando nosotros reconocemos y valoramos el perdón de Jesús, hacemos como Pedro, que sin importar que en el pasado él negó a Jesús, en el presente él lo defiende. En el presente él se acerca a aquellos que lo están negando. Él se acerca a aquellos que lo entregaron. Él se acerca a aquellos que lo entregaron a la muerte ante Pilato. Pero ven acá, Pedro, pero qué nivel de hipocresía la tuya, porque tú hiciste lo mismo en el pasado. Eso fue en mi pasado. Ahora yo fui y soy una persona restaurada en Cristo. Y mis pecados lo echaron en el mar y en el olvido. Ahora yo vivo. Aleluya. Ahora yo vivo a través de la mirada de Cristo. Y cuando tú te comienzas a ver a ti mismo como te ve Jesús, ¿tú sabes qué es lo que tú ves? Un santo del Señor. Un santo de Cristo.
alguien amado por Él, iglesia. Aleluya. Iglesia, nosotros tenemos que tomar el ejemplo. Ustedes se recuerdan, iglesia, la descendencia que surgió después de Noé. Todos hablaban el mismo lenguaje y estaban tan unidos y estaban tan comunicados entre ellos mismos que comenzaron a crear una torre con una soberbia y un deseo de que la gente vea. Y usted sabe lo que hizo Dios por esa unidad tan fuerte que ellos tenían, que Dios los esparció. Mire, váyase un grupo para Venezuela, otro grupo váyase para Colombia, y mandó a los más cabezones para acá, para República Dominicana. Ahora viven confundidos, no pueden hacer la torre. Pero usted está viendo el resultado de la unidad. Ellos comenzaron a hacer su torre. Si Dios no interviene en esto, hacen la torre lo más alto que se pueda, cumplen su propósito porque estaban unidos. Entonces ahora imagínese usted una iglesia que toma el ejemplo de la descendencia que fue después de Noé y que comencemos a hablar el mismo lenguaje de fe, que es esta, la palabra. Es más, se lo voy a poner más claro, que como iglesia nos unamos a la visión pastoral, que como iglesia nos unamos a la visión que Dios ha puesto en nuestros líderes mayores. Iglesia, que se prepare Satanás si lo hacemos, que se prepare quien se tenga que preparar. Pero si nos unimos y hablamos ese mismo lenguaje de fe, aleluya, veremos una iglesia vencedora. Y esa es la iglesia que Cristo quiere encontrar cuando vuelva. Una iglesia que hable el lenguaje espiritual del cielo. Aleluya. Y con esto, amada iglesia, nosotros cumplimos a la perfección lo que dice Juan 17, 22 y 23. Jesús, antes de ser crucificado, establece una conversación con el Padre, y todo con el objetivo de ¿qué? De que estemos unidos. Y le dice: la gloria que tú me diste, yo se las he dado. O sea, no hay forma de que una iglesia se mantenga unida si no tiene la gloria de Dios. Dice: para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. Pero perfectos ¿en qué? Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Usted está viendo el resultado de la consolidación. O sea, consolidar a la iglesia te une. Pero el resultado final de la consolidación no es solamente unir a la iglesia, es para que el mundo conozca quién es. Es para que el mundo vea a través de nuestra unidad que quien hizo que la iglesia sea unida fue el Maestro, fue Jesús. Y por medio de eso ellos creerán y vendrán y también se unirán. Porque ¿quién no quisiera disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para la iglesia? Para que ellos conozcan que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ustedes están escuchando el nivel de amor que Dios tiene por usted. O sea, Jesús le está diciendo a Dios que tú, Dios, el Señor Dios Todopoderoso, nos ama como ha amado a Jesús. Entonces ahora nosotros tenemos una tarea importante en este retiro. Y es que a partir de ahora nosotros tenemos que comenzar a vivir creyendo en ese amor. Y vivir creyendo en ese amor es que aunque recordemos nuestro pasado no nos afecte. Y que ahora, si tú fuiste prostituta, a ti no te dé pena acercarte a una prostituta por el que dirán: ah, pero tú también fuiste prostituta. Claro que sí, por eso es que te me acerco. Porque ahora quiero que veas lo que soy en Él.
Gloria a Cristo Jesús. Mira, iglesia, yo voy a romper un pequeño código de liderazgo que tenemos aquí. Y el pastor me perdona ahorita. Nosotros nos reunimos algunos líderes y quedamos en un acuerdo. Cuando aquí se le muera a alguien, un familiar a uno de ustedes, nosotros hicimos un acuerdo de que como líderes vamos a estar apoyándole. Como líderes vamos a estar ahí con usted. Porque oiga lo que dice 1 Corintios capítulo 12 verso 26. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él. Pero el día que usted sea honrado, el día que usted esté en victoria, recuérdeselo a su líder. El día que usted le está yendo bien, recuérdeselo a la iglesia. Iglesia, me está yendo bien, déjame bendecirte. Sí, hermano, porque el versículo no muere ahí. Dice, y si un miembro que recibe honra, todos los miembros con él. Es que no solamente vamos a estar unidos cuando hay duelo, es que cuando estemos bien y contentos también seguiremos siendo unidos y seguiremos compartiendo las grandezas que Dios hace en nuestras vidas. Y la comunidad cristiana seguirá creciendo, seguirá avanzando, seguirá prosperando. El hermano ahorita hablaba acerca de la sanidad del alma. Cuando usted tiene sanidad en su alma, iglesia, mire, lo demás es plato sencillo. Ustedes no recuerdan el paralítico que le llevaron a Jesús. Cuando le llevan el paralítico a Jesús, si no me equivoco, el que rompió el techo, el que rompieron el techo, usted sabe lo que Jesús le dice al paralítico cuando le ve: tus pecados te son perdonados. Pero ven acá, maestro, a él rompimos el techo, quitamos la multitud, hicimos 1,000,000 de cosas para que ahora tú le vengas a decir a él: tus pecados te son perdonados. Esto se ve confuso, porque estamos haciendo tantas cosas para llegar a ti y tú me dices a mí: tus pecados te son perdonados. Usted sabe qué, iglesia, quizás la Biblia no lo dice así, pero ese paralítico, cuando Cristo le dijo eso, yo me imagino que ella estaba sintiendo el gozo de la salvación y estaba siendo más feliz en ese momento que antes de que Cristo lo parara. Porque no hay mayor bendición que una alma curada. No hay mayor grandeza que una alma curada. Porque las almas curadas perdonan. Pero no solo perdonan, ayudan a otro a aprender a reconocer el perdón. Usted no ha escuchado gente que dice: no, porque Dios se vengará de mis enemigos. Dios no se vengará de tus enemigos. Dios sanará tu alma y a través de tu alma tus enemigos serán sanados. El nivel de consolidación de Cristo es este: que nosotros comencemos a caminar como Él nos ve. Y como le dije ahorita, iglesia, el Señor nos ve como santos. Y se lo está diciendo uno aquí que comete muchísimos errores, que discuto muchísimo con Robert, que discuto muchísimo con Catherine cuando viene a ver también, y con algún hermano también he cometido errores y le he fallado. Pero mire, hermano, yo le voy a decir algo: yo sé quién soy en Cristo. Y aunque yo cometa mis errores y usted cometa sus errores, yo me veo como me ve Él. Y si me veo como me ve Él, en algún momento esos errores que usted está viendo en mí van a cambiar. Y usted va a comenzar a ver el nuevo cielo que está siendo cambiado por Jesús. Pero para esto la tarea es sencilla: reconocer el perdón. Y saber, iglesia, que el perdón de Cristo vale más que tu pasado. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tus maravillas. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres con la iglesia. Gracias, Padre, siempre te doy gracias, Señor, porque me traíste a una iglesia con esta visión hermosa pastoral que tenemos de ayudarnos, Señor. Y no solamente ayudarnos con palabras, sino con hechos, Señor.
Gracias te doy, Señor, por mis pastores. Gracias por ellos, Señor. Siempre te daré gracias por ellos. Pero también te doy gracias por mis hermanos, aquellos que has puesto en mi camino, Señor, para que me bendigan, para que me ayuden y para que yo también le bendiga a ellos, Señor. Sigue bendiciendo esta iglesia y sigue ayudándonos a entender tu perdón y a valorarlo también, Padre amado. Ayúdanos, Padre amado, a seguir caminando firmes en la fe. Enséñanos a consolidar a los demás. Enséñanos a ser una iglesia unida, como tú quieres que seamos, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, y que el Espíritu Santo sea manifestado, Padre, en cada una de nuestras vidas, Padre, a tal manera que haya una conexión como aquel día en el Pentecostés, que estaban todos unánimes, Señor, por medio del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Yo te pido, Señor, que tú en este tiempo, Padre, en este tiempo de tanta violencia, de tanta maldad, de tanta hipocresía, de tanta inmadurez, tú nos ayudes a nosotros a consolidar a los demás. Tú nos enseñes a nosotros que el liderazgo que tú has puesto en esta iglesia, Señor, es para que traigamos a otros a este camino y que podamos, Señor, por medio de ti bendecirlos. Gracias por la iglesia, gracias por el retiro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.